Hablemos un poco entonces sobre la alta crítica destructiva frente al Pentateuco. Y creo que este es un tema que para nada es algo menor, sobre todo porque casi toda lo que llamaron erudición liberal, o también erudición crítica, como le llama Rayman III en Introducción al Antiguo Testamento, eh, afectó aún a los evangélicos conservadores, el pensamiento de la alta crítica. Y creo que ellos supieron cómo, cómo influenciar tocando las fibras del orgullo más que del intelecto. Porque ellos dijeron, eh, todo el que no sea capaz de de pertenecer a esta crítica, a esta forma de entender el Pentateuco sobre todo, no es erudito o no es académico. Simplemente es una persona que tal vez tenga algunos principios, pero no es académico. Entonces ahí se empezaron a desmoronar los principios de algunos creyentes, pero como digo, más por orgullo. Pero digamos que ya en los años 30 del siglo pasado, hombres como J. Gresham Machen empezaron ese proceso de rebatir desde una perspectiva intelectual cristiana a los críticos altos destructivos. Ahora, cuando hablamos de alta crítica, esto no es un asunto uniforme que nosotros podamos decir empezó en tal momento, no. Al contrario, son muchos quienes hicieron su contribución a ese tipo de ideas. No solo Astrup o Spinoza o tanto, sino que hay una cantidad de autores que afectaron o que influenciaron en esa forma de interpretar. Edward Young nos presenta un resumen interesante de lo que creo que puede ser de utilidad para nuestro estudio. Escuchen atentamente, voy a citarlo. Dice, después de la Reforma aparecieron puntos de vista filosóficos que eran en sí mismos hostiles al sobrenaturalismo del cristianismo revelado. Algunos de estos se expresaron en el Leviatán de Thomas Hobbes, creo que es un libro conocido, el deísta inglés, ya sabemos por qué el antisobrenaturalista, ¿no? El antisobrenaturalismo. El deísta, ¿cómo entiende el mundo? Lo entiende como un sistema cerrado de leyes inamovibles que funciona así y no puede nada funcionar por fuera. Entonces ya ahí está el pensamiento de Thomas Hobbes. Hobbes en sus obras atacó algunas de las tradiciones del el origen y fecha de algunos libros del Antiguo Testamento, basado también sobre ciertos principios que ya venían con ese antisobrenaturalismo, que eran parecidos a lo que él creía. Estaba, por ejemplo, el Tractatus Theologicus Politicus de Spinoza. Y esta persona, Benedicto Spinoza, la influencia sobre el pensamiento occidental fue bastante dañina. A estas obras siguió la extensa Historia crítica del Viejo Testamento de Richard Simon, 1678, fue un sacerdote católico. Simon nació en Dieppe en 1638 y por algún tiempo fue titular como docente en la teología de Lully. En su primera sección de su historia crítica, este hombre discute la edad de varios libros, en especial los del Pentateuco, en donde él va a afirmar que en su forma actual no puede ser la obra de Moisés y considera los libros históricos posteriores al Pentateuco simplemente como extractos de los anales públicos. Entonces, las últimas dos secciones del libro de Simon, él dice que contienen información valiosa, dice John, y sus declaraciones sobre los expositores de su tiempo son de importancia. Simon en algunas veces es injusto hacia los escritores protestantes. Él también criticó la Vulgata latina. Pero, ¿cuál es el pensamiento básico de la alta crítica? Bien, vamos a tratar de explicarlo de manera sencilla, aunque no es sencillo.
Pero en primer lugar, ellos afirman que la Biblia es una conexión, una colección de pedazos, o como llaman, fragmentos inconexos. Y básicamente esta idea la va a recoger la hipótesis documentaria, lo que se conoce como GPD. O sea, la J va a ser el fragmento yahúístico o de Jehová, el eloístico, el P es priest, que es sacerdote en inglés, y el D es un redactor, es como deuterocanónico, algo así. Entonces, la teoría es bastante básica en la formulación, pero muy difícil en la forma como la presentan algunos. Ellos dicen que siempre que aparece el nombre de Jehová o Yahweh, es un fragmento, pero cuando aparece el nombre de Elohim, es otro fragmento. Cuando están combinados o tienen aspectos legales o ceremoniales, es escrito por un sacerdote, priest. Y cuando hay algunas combinaciones, es un redactor posterior de que une artificialmente los pedazos. De hecho, algunos se han atrevido a hablar de Esdras como ese compilador de todos los libros. Ahora, esto no tiene ningún soporte documental, no lo tiene, no existe, no lo busque porque simplemente no está. Digamos que ese es el primero de los aspectos. También de los que más promocionaron esto, le hicieron algunos ajustes a esa teoría, aparecen Graf y Wellhausen. Y también vamos a encontrar esa teoría documentaria de Graf Wellhausen, que tuvo un brillo tremendo sobre todo a principios del siglo XX, pero que luego se fue cayendo a pedazos. Otro aspecto es la negación de la autoría mosaica. Y esto conduce evidentemente al punto más grave, que es la negación de la inspiración divina, puesto que, como ya lo habíamos dicho en una clase anterior, si usted niega la autoría mosaica de los primeros libros, va a negar la autoría de toda la escritura, porque le está robando la base sobre la cual se sostiene toda la escritura. Entonces estamos hablando de creación, caída, promesa de redención, la ley, la promesa del evangelio, todo esto y una cantidad de tipología que apunta directamente al Mesías y su obra. Entonces, podemos afirmar que esta forma de pensar o esta teoría conduce a la negación de la inspiración divina. Pero también cuando se apuntan hacia Jesucristo, que es Dios verdadero de Dios verdadero, debemos recordar que el Señor Jesucristo, él mismo dijo que Moisés fue el autor del Pentateuco, como aparece en Lucas 16:29. ¿Recuerdan? A Moisés y los profetas tienen. Entonces, es el mismo Señor, y si decimos que no lo escribió Moisés, entonces se le estaría llevando la contraria al Dios encarnado. Esto es gravísimo y por eso hay que ser muy cuidadosos en la manera como abordamos este tema. Ahora, hay diferentes teorías críticas. Vamos a tratar de mirar brevemente. Todas, todas, disculpen, todas las teorías llevan en común las mismas presuposiciones. Es decir, empiezan por la idea de un universo cerrado cuyas leyes naturales no pueden ser quebrantadas. Eso es lo primero, como si Dios estuviera atado a su propia ley o a cumplir su propia ley. Eso no es verdad. Si usted piensa un poco, muchos evangélicos actuales cayeron en esa trampa. ¿En qué sentido? En que dicen, no, es que Dios prometió bendición en esta parte de la escritura y si yo hago tal cosa, Dios está obligado a dármelo. No, Dios es soberano por encima de sus leyes. Él es legislador, Él no se pone debajo de sus leyes. Él está por encima de sus propias leyes.
En, él es, él es mejor que la ley y él no está obligado a cumplir la ley. Recordemos en la carta a los Hebreos, cuando se ve en todo ese recorrido de Dios es mejor que, e incluso cuando se habla del libro de la ley, nos da a entender que Dios es mejor que su propia ley, porque la ley de Dios es de Dios, pero no es equivalente a Dios mismo. Recuerden eso. Y con eso debemos tener cuidado para no confundir. Ahora, otro aspecto a considerar es la datación temprana de los libros de la Escritura. Ya les había dicho ahorita que llegaron al extremo de decir que todo el Antiguo Testamento se había destruido y luego aparece aquella leyenda que no sé quién la sacó, que dicen que fue Esdras el encargado de volver a reescribir todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, no es así. Pero digamos que creo que Bauer o, o el mismo Harnack tratan de presentar una doctrina eh, consistente dentro de su forma de pensamiento para decir que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos posteriormente, por ejemplo, de las profecías, para que pudieran ser cumplidos. Es decir, que nunca hubo una profecía batídica en donde se apuntaba hacia adelante y que Dios no tenía poder para cumplirlo, sino que se escribieron después para tratar de cuadrar los eventos con la profecía misma. Entonces, ese punto es bastante peligroso. Pero también, eh, en tercer lugar, hay como una negación de los eventos históricos, pues son clasificados como legendarios o mitológicos. Una vez hablando con el pastor Alberto, nos reíamos de ese tema porque Bullman es tal vez uno de los más crueles en esa, que trata de lograr esa desmitificación, como llaman ellos, de la escritura, aunque Bullman apunta también al Nuevo Testamento, pero habla de eso y llegan al punto de decir que Abraham, Isaac y Jacob son sagas, es decir, como que nunca existió el personaje, la persona de Abraham o la persona de Isaac o de Jacob o de José, sino que son algo así como novela de ficción en el tiempo correspondiente o posteriores. Entonces todo eso termina por socavar la fe de muchos. Es por eso que, por lo menos en los Estados Unidos pasó que muchos pastores evangélicos llegaban al seminario Unión y salían vuelto pedazos en su fe, o al seminario Cristo, o algunos seminarios que se volvieron con el paso de los años liberales, como el mismo Princeton, Yale, terminaron totalmente negando la fe. Y eso es doloroso. O aquí en Colombia, cualquier cantidad de universidades, el Seminario Bautista del Valle, del Cauca, el UR aquí en Barranquilla, terminaron siendo focos de adoctrinamiento liberal, pero que nunca realmente expusieron eh, la verdadera, la verdadera fe bíblica. Y tenían esta doctrina. Ahora, los grandes seminarios, aún los seminarios liberales, eh, empezaron a sacar esta enseñanza de su pensum académico en la medida que la arqueología destrozó cualquier postura que ellos tuvieran. Pero la falta de honestidad de muchos los llevaron a seguir repitiendo una y otra vez los mismos postulados. Desde la escritura también se puede refutar y con mayor facilidad, es decir, desde una perspectiva eh, no evidencialista, sino presuposicionalista, se puede rebatir todo lo que son las posturas liberales o de la alta crítica. Por ejemplo, entendemos que la Biblia es la fuente de autoridad y por ser inspirada, ella misma es suficiente y todas sus declaraciones son inerrantes e infalibles. Ya vimos lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. A Moisés y a los profetas tienen. A él oír. El Señor haciendo una narración sobre aquel encuentro entre el rico y Abraham, posterior a la condenación del hombre rico por sus pecados. Ahora bien, las palabras de la Escritura son la voz de Dios, son la voz de Dios, del Dios vivo.
Es decir, aquí tenemos un caso de ipsísima verba, no de ipsísima voz. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues, los que creemos en ipsísima verba, creemos que todas las palabras de Dios y los discursos de la Escritura y los escritos de la Escritura contienen todas las palabras que el Señor determinó que estuvieran allí. ¿Qué significa esto? Que está todo lo que ocurrió, por ejemplo, en el discurso del monte, cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según San Mateo del 5 al 7. No, no significa eso es un resumen, pero sí son todas las palabras que Dios determinó que estuvieran allí. Y para eso debemos recordar que en el Evangelio según San Juan dice que si todas las cosas que Jesús dijo se hubieran escrito, no cabrían los libros en el mundo. Es decir, sería demasiado amplio lo que tendríamos que ver. Lo que no creemos es que sea ixísima voz, es decir, la misma voz, que solo aparecen las ideas. No, no aparecen las ideas, aparecen las mismas palabras del Señor Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento son las palabras que Dios quiso que estuvieran allí. También podemos hacer una refutación desde la evidencia. ¿En qué sentido? Pues, en primer lugar, la arqueología, como hemos venido hablando, ha desmontado los postulados básicos de la alta crítica textual. ¿Cuáles? Que en la época de Moisés no había escritura, que tal o cual rey no, no aparecen en los anales de la historia y ¡ping! Aparece un documento nuevo y inmediatamente les derriba todo. Solo que estos hombres no tienen la gallardía y la integridad intelectual. Bueno, para ser íntegro se necesita ser cristiano y estos hombres no lo son. Entonces se necesita la integridad intelectual para decir nos equivocamos. Pero también que los textos hallados, por ejemplo, solo pensemos en los textos del Mar Muerto, concuerdan totalmente con los contenidos que hoy en día tenemos a mano en la escritura que estamos enseñando, que estamos dando a conocer en este tiempo. Entonces, aquí finalizamos este contenido y pasamos al tema de los libros históricos. Disculpen que no le dé la palabra todavía. Vayan anotando o escribiendo en el chat y pasamos al tema de los libros históricos. Bueno, cuando pensamos en narrativa histórica, debemos también considerar, creo que este hecho es importante, que los denominados libros históricos no son los únicos que tienen relatos históricos. De hecho, el Pentateuco es un libro, en el mejor sentido de la palabra, son libros históricos. ¿Por qué? Porque se desarrollan dentro del marco de la historia de la redención. Pero en busca de una clasificación o de una categorización que permita un mejor análisis de la escritura, los expertos nos presentan esta segunda sección de la Biblia con el nombre de libros históricos. Y en estos libros nosotros vemos una perspectiva bastante detallada sobre los eventos ocurridos cuando la nación de Israel deja el desierto, comienza su ingreso a la tierra de Canaán a través de una conquista que es ordenada por Dios, es liderada por Josué, pero luego vamos a encontrar cuando pasa la época de Josué, una rápida y progresiva decadencia espiritual y moral en toda la nación durante este periodo que podemos llamar el periodo de los jueces, que fueron los hombres de Dios encargados de entregar, podemos decir, rápidas liberaciones, pero eran temporales, a un pueblo que pecaba de manera recurrente. Ahora, Dios nunca se va a dejar a sí mismo sin testimonio. Va a levantar profetas, aunque estos hombres van a realizar su ministerio dentro de una monarquía levantada por Dios. Esto es bien interesante porque nosotros dividimos para poder entender. De eso se trata la, el pensamiento analítico. Dividimos para poder entender.
Pero recuerden algo, eh, la monarquía, que es el sistema de gobierno, va a estar siendo amonestada por los profetas, que son los hombres usados por Dios para, no solo para frenar el desvarío de algunos reyes, sino incluso para amonestar el sistema sacerdotal cuando se hacía corrupto. Entonces, miren que aquí hay tres instituciones, o bueno, no creo que hay una institución que es la monarquía, pero hay unos hombres que tienen un oficio, que son los profetas, y hay otra institución que es el sistema sacerdotal levítico. Entonces, ¿cómo llamar a los profetas? Un amigo que es experto en política decía, hombre, yo creo que eran una especie de outsider, unos hombres que venían de afuera, pero venían de parte de Dios, que podían no tener ningún tipo de genealogía, pero impactaban con su mensaje, un mensaje profundo que golpeaba duramente las estructuras de poder cuando éstas se hacían corruptas. ¿Tenemos un equivalente en este tiempo? No. Vishal Mangalwadi eh, dice que eso deberían ser los periodistas. Deberían ser una especie de profetas contemporáneos, pero el tema del periodista es que el periodista no es dirigido por Dios, sino por sus propias convicciones, que pueden ser éticas o no. Entonces, hay un tema ahí bastante interesante en esa parte. Entonces, Dios mismo levanta reyes, pero también levanta profetas. Levanta profetas, ¿se acuerdan las intenciones perversas de Saúl? Pero luego que el Señor lo quita de allí, lo borra, en su misericordia, Dios levanta el linaje de David. No solo a David, sino el linaje de David, cuya importancia trasciende la persona de David. ¿Por qué? Porque de ese linaje vendría el Mesías según la carne, el Mesías. Es decir, sabemos que no hay la participación directa de José, de un hombre, pero de esa línea viene el Mesías, el Cristo. Y es importante que tengamos en cuenta que aquí no es que Dios haya levantado una línea genealógica con un alto estándar moral, no. No es por lo que ellos fueran en sí mismos, de hecho, muchos de ellos cometieron pecados terribles, lo que demuestra que la criatura que pecó en su padre Adán, lejos de estar mejorando, seguía en caída libre hacia su propia destrucción. Y de no ser por la acción salvadora del Señor, no había forma de poder acercarse a Él. Finalmente, debo decir que en esta introducción, que existe una interacción maravillosa en el relato. Ahora, en el relato no significa que siempre fuera armónica o colaborativa entre los reyes y los nobles en general con los profetas enviados por Dios. Aunque debo admitir que esta relación en muchas ocasiones fue catastrófica, terminó mal de alguna manera. Solo por poner un ejemplo, ustedes han leído el libro de Jeremías, creo que la mayoría lo ha leído, como buenos estudiosos de la palabra de Dios. ¿Ustedes se acuerdan la relación de Jeremías con Sedequías? Sedequías iba a la cárcel donde estaba Jeremías y le decía, profeta, ¿hay palabra de Dios? Y Jeremías le decía, sí, hay palabra de Dios, y mira, si ustedes no se entregan a los babilonios, vas a sufrir las consecuencias porque hay una profecía en contra de ti por parte de Dios. Y aquel hombre reconocía que había verdad en las palabras de Jeremías, pero prestaba atención a la amonestación. No, no, definitivamente no. Prefería seguir su perverso corazón y temer más a los hombres que a Dios. Entonces, mire la relación entre profeta y rey. O qué pasó con Isaías y Manasés, aunque esto no está directamente en el texto, pero las tradiciones más confiables apuntan en esa dirección. Que Isaías probablemente fue mandado a cerrar por Manasés, hijo de Ezequías. Entonces, miren, hay un relato que es vivo, que está ahí, que es vital en el libro,
pero eso no significa que las relaciones entre los reyes con los profetas fueran las más armónicas, como tampoco entre los sacerdotes y los profetas. Sentía como que se estaban metiendo los profetas en el terreno de ellos y que ellos eran los que habían sido instituidos por Dios, y eso no necesariamente era verdad. O qué decir ya en el reino del norte, y esto es un ejemplo paradigmático, el malvado rey Acab que se oponía al profeta Elías. Nosotros los vemos interactuando a ellos, por supuesto, los vamos a ver interactuando. Vamos a ver que Acab eh, no quiere escuchar al profeta Elías y viene la sequía, luego aparece Elías en escena después de 3 años algo y, y vemos que ora para que se levante, para que no haya lluvia, no hay lluvia, después ora para que haya lluvia, hay lluvia. La Jezabel, la mujer de Acá, va a ser la gran perseguidora del profeta Elías, en fin, y vemos todo eso que ocurre allá, pero muchas veces Acá iba a interactuar con Elías y después con algunos de los otros profetas. Y esto es bastante diciente porque estamos viendo la intervención de Dios a través de sus siervos en medio de los gobernantes de las naciones allí en ese momento. Bien, empecemos entonces con los libros históricos. Y creo que podemos empezar con Josué capítulo 1. Acompáñenme en la lectura. Para nosotros, para los judíos, estos son libros de profetas anteriores. No están clasificados como libros históricos, profetas anteriores. Para nosotros son libros históricos y lo vamos a dar desde nuestra perspectiva occidental, siendo que nosotros, por misericordia de Dios, hacemos un reconocimiento completo de toda la revelación que Dios nos ha dado, incluyendo el Nuevo Testamento. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo, en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te guardo, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Un asunto de mucha importancia. En el sentido estricto de la palabra, esto es una profecía. Sí, es un relato histórico. Sí, claro. Pero ¿por qué vamos a diferenciar los géneros cuando están juntos, los géneros literarios? Sí, estrictamente es una profecía, pero una profecía que se da dentro de un marco histórico específico, que ocurre, que se puede interpretar, porque todos los eventos permiten hacer una exégesis del texto que se cumple en el mismo libro de Josué. Es decir, estamos hablando de 5 o 6 años de guerra, tal vez un poco más de la vida de Josué mientras se termina de repartir la tierra a las 12 tribus. Y pare de contar, aquí hay una profecía cumplida y que todo apunta, claro, tipológicamente a la persona del Mesías, es cristocéntrico, pero es
importante que tengamos esto. Ahora, ¿en qué sentido es una profecía? Bueno, el apóstol Pedro dice que nunca la profecía fue de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, que este libro tiene muchas situaciones que son cerradas en el mismo texto, en el cumplimiento. Y gracias a Dios por la manifestación de Cristo a través de Cristofanía muy clara en el capítulo, al final del capítulo 5 del libro de Josué, inicio del capítulo 6 justo cuando empieza la toma de Jericó. ¿Recuerdan que aquel varón con la espada desenvainada que se le aparece a Josué? Bueno, vamos a ver si podemos mirar eso en un momento. Pero este libro es demasiado rico en todo esto. Pero ¿por qué es importante la figura de Josué en la narrativa histórica? Solo pensemos en el nombre Josué. Ya lo habíamos dicho. En Josué está el nombre del Señor, ¿verdad? Josué es Yeshua o Joshua, que es la versión hebrea de Jesús o de Jesús. Es lo que nosotros encontramos. Rey, ya te doy la palabra, hermano mío. Dame un minutito, por favor. Entonces, aquí lo que observamos nosotros es que se hace evidente que Josué aparece como el gran conquistador y recuerden que habíamos dicho que eh, muchos de los eventos que van a aparecer aquí en el libro de Josué van a ser representaciones tipológicas de Cristo de manera muy clara, tanto en Josué, en fin. Entonces, hay una importancia en en la narrativa histórica cuando entra Josué. Miren cómo arranca la narración. Mi siervo Moisés ha muerto. Creo que se repite 3 veces solo en estos 9 primeros versículos. ¿Y por qué es importante que el siervo Moisés ha muerto? Pues por la importancia que la escritura le da a Moisés. Pues era el libertador en el sentido de sacarlos de Egipto. El hombre a través del cual, eh, el hombre a través del cual, Gafa, también te doy la palabra ahora, mi hermano. Ya voy. Qué bueno que estén atentos. Me encanta eso. Entonces, es un personaje que tiene una importancia histórica significativa en todo esto. En la carta a los hebreos le habla de Moisés como alguien que fue fiel al Señor, un intercesor o un mediador en ese sentido, en el antiguo pacto. Entonces, hay un evento difícil, un evento que golpea duro al pueblo, que es la muerte de ese hombre. Ahora, imagínense la cantidad de preguntas que pueden surgir en el pueblo que acaba de perder a Moisés y que ha recibido a Josué como el sucesor. ¿Estará este hombre a la altura de Moisés? ¿Estará este hombre? Dios le da una comisión a Josué, una comisión muy fuerte, una comisión pero le da promesa. La comisión es, ven, entra, conquista, esfuérzate y sé valiente, pero hay varias promesas. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida, pero esfuérzate y sé valiente. Hay un evento de soberanía divina, pero también está envuelto en medio o está dado para que ejercite la responsabilidad humana. Es decir, no solo es la soberanía divina que cumple todas las cosas y todo se cumple por eso, pero desde la perspectiva de lo que podemos observar, es evidente que Dios, como dice Matthew Henry, un calvinista, Matthew Henry decía que algo así como que Dios no apoya a hombres pusilánimes, negligentes en la obra. Y eso a mí se me ha quedado porque es que es cierto. Ahora, otra promesa, todo lo que pisare la planta de tus pies. Eso es una promesa que es evidente para ese contexto histórico particular en donde Josué estaba conquistando. Imagínense ese ánimo cuando dice,
todo lo que pisar, es decir, el tamaño correspondiente a una planta, aún eso sería de los judíos en cabeza del que los estaba representando, es decir, es decir, de Josué. Entonces, eso es bien, bien significativo. Ahora, esta promesa iba a ser de alguna manera magnificada cuando Josué pasara el Jordán. ¿Por qué? Creo que todos recordamos la forma como Josué pasa el Jordán, es decir, a través de un evento milagroso. Se detienen las aguas del Jordán, es decir, se abre el Jordán, pero una parte de las aguas se van y otra queda detenida. Los sacerdotes tenían que saltar dentro para que se detuviera el Jordán, el río, porque de otra manera no iba a ser posible. Tenían que mojarse los pies, como dice Ray van der Sar en su tesis doctoral grabada en video que se llamó Para que el mundo sepa. Interesantísima, recorriendo Israel, en fin. Entonces, esta parte es un respaldo divino. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo y hace un milagro similar. Pero yo también decía que, eh, creo que era con ustedes hablando, que aquí ocurre algo maravilloso, porque mm, la apertura del Mar Rojo es como una puerta de salida de todo aquel territorio desértico de Egipto, de la persecución, y luego se cierra para que no regrese. Pero ahora el regreso a Canaán se abre el Jordán, es decir, es una puerta de entrada. Y Dios mismo está detrás de cada uno de estos eventos en situaciones similares con personajes distintos, mostrando que tanto Moisés como Josué son usados por él, pero que el verdadero poder está en manos de Dios. Es lo que está mostrando, que hay una continuidad del Dios eterno, del poder eterno de Dios, del amor eterno de Dios para con su pueblo. Entonces, hay una continuidad histórica en todo este relato. Nosotros partimos la narración en Pentateuco, libros históricos, pero vemos la uniformidad del relato. Hay un solo tema que es la salvación en Cristo. Josué también va a representar tipológicamente eh, a Cristo como el conquistador. Lo vamos a ver en la carta a los Hebreos, capítulo 4, donde nos habla del reposo. Josué le da el reposo a Israel, pero Cristo da el verdadero reposo. Josué conquista la tierra de Canaán, pero el Señor Jesucristo es quien conquista verdaderamente la vida, nos da la vida por su poder y su gracia, destruye el pecado, destruye el imperio del pecado. Canaán va a aparecer acá también como tipo del templo de Edén. ¿Se acuerdan que cuando vimos el resumen de teología de la creación, vimos cómo el Edén era un templo? Bueno, Canaán es un lugar de encuentro con Dios, eh, el encuentro del pueblo de Dios con su Dios, no Egipto. Quiero que usted piense por un momento esto. Las 10 plagas dejaron casi destruido a Egipto, incluso la última fue la muerte de los primogénitos. ¿Acaso Dios no podía destruir a todos y cada uno de los habitantes de Egipto? ¿Dios no le podía entregar Egipto a los esclavos israelitas? ¿No podía destrozar en mil pedazos Egipto y dejarle todo eso al pueblo que él había escogido? ¿Y entonces por qué no lo hizo? Porque la promesa de Dios trasciende lo material, trasciende lo temporal. No les quiso dar ese reino terrenal que significaba el pecado, lo mundano. No, Dios no da ni promete lo mundano. Dios prometió un lugar para estar con su pueblo y lo saca hacia Israel. Dice que en la carta a los hebreos dice que ellos esperaban y buscaban algo muchísimo mejor y salieron hacia allá, hacia Canaán, el lugar de la promesa, el lugar donde fluye leche y miel, el mejor lugar del mundo, no por los paisajes o algo, sino porque la presencia de Dios iba a estar con ellos. Los que querían regresarse, querían era regresar al mundo. Mire, hay demasiadas cosas simétricas que no necesitamos forzar para ver realmente
que todo esto es una representación de la salida del mundo, sacar del mundo para entrar al pueblo prometido por el Dios Todopoderoso, la tierra de la promesa. Entonces, esto es bien importante. Ahora, pero aquí permítame un paréntesis pequeño, y es que a mí me llama la atención cómo hoy en día los predicadores prometen Egipto, prometen el mundo. Mira, Dios te va a dar esto, el mundo, el mundo. No, este no es nuestro mundo. Este no es nuestro mundo. Nuestro mundo es el mundo al cual Dios nos ha llamado. Canaán tiene su gobierno, va a tener las instituciones religiosas. ¿Cuáles? Los sacerdotes, los profetas y reyes. Pero nótese que aunque nosotros dividimos eh, el gobierno en gobierno propiamente dicho, legislativo, los jueces, incluso la fuerza pública. Pero en esta teocracia israelita que se instala o se instaura en Canaán, nosotros observamos que Dios mismo es el que crea estas instituciones y que de muchas maneras van a apuntar hacia el Mesías. ¿En qué sentido? El verdadero rey de Israel será nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el rey, el rey Mesías. El verdadero sacerdote, sumo sacerdote, va a ser nuestro Señor Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Y el verdadero profeta, el cumplimiento de aquella profecía de Moisés, profeta levantaré como tú, la encontramos justamente en Jesucristo. Entonces, estas instituciones prefiguran, obviamente, la obra redentora de Cristo. Pero lo más importante es lo que hemos venido tocando en cada clase, en cada hora de clase, y es esto, la tierra en donde el Mesías obraría la redención, el lugar donde el Mesías obraría la redención. Es un lugar físico, un lugar en donde Cristo mostraría toda esa gloriosa, eh, toda esa gloriosa manifestación de Él, de su poder y de su gloria. Y con esta parte voy a ir cerrando. La importancia para Israel de poseer esta tierra, bueno, no era solo el valor estratégico, no. Muchas veces los liberales dicen, no, que la lucha era por el control estratégico de Israel, porque es que Israel tenía su salida hacia el Mediterráneo, lo cual es cierto. Es un puente que conecta casi todo el Oriente Lejano con Europa. Sí, podría ser cierto, aunque había otras rutas. Pero tampoco era un capricho divino, eh, sino que fue el lugar seleccionado para cumplir una labor temporal mientras llegaba el Mesías. Y una vez llegado el Mesías, la función temporal en el drama divino finaliza. Israel tipológicamente representó a Cristo, pero recuerden una máxima en interpretación. Una vez aparece el tipo, el antitipo, una vez aparece el tipo ya no es necesario. Y el antitipo, el cumplimiento de todo esto es Cristo. Entonces, si Cristo es el antitipo de los profetas, ya no necesitamos profetas. Si Cristo es en el sentido histórico el antitipo de Israel, la importancia de Israel como nación se reduce notablemente en el drama de la redención. Es decir, no tiene ningún sentido tratar de reconstruir lo que ya pasó, la labor temporal ha terminado. Y de igual manera, no tendría ningún sentido estructurar nuevos sacerdocios, siendo que por el cumplimiento de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos sacerdotes hoy en día, somos reyes y sacerdotes. Sí, en el libro de Josué vamos a encontrar otros aspectos que creo que podemos tocar seguidamente después de las preguntas. Bien, amados, les dejo el espacio abierto. Reinaldo, vas tú de primero, luego Gaspar.
Y adelante, hermanos. Listo, pastor. Un saludo por cierto. Saludos, saludos. Solamente una duda acerca de un estudio, porque con regularidad no escucho mucho que por lo menos se interesen aún nosotros en cuestiones, por ejemplo, como arqueología bíblica o cosas por el estilo. O sea, es necesario este tipo de estudios. Por lo menos nunca he escuchado cosas a mucha profundidad con respecto a estos temas. Perdón, Rey, no entendí la última parte con relación a qué arqueología bíblica. Sí, que por lo menos desde el cristianismo reformado casi, casi no escucho mucho aún, aunque ahora lo escucho más que antes, que en el carismatismo, acerca de arqueología bíblica o alguno de este tipo de cosas. No sé si hay poco interés en el tema o algo por el estilo, de que si hay alguno de nosotros, o sea, algún creyente que sí se dedica a eso o algo así, o libros que usted pueda recomendar, ya que Los el tema libros, me interesa. los libros de Sir William Ramsay y de Albright, también los de F. Bruce, son libros que abordan el tema de arqueología. Un libro más sencillo, pero igual de útil, sería el de El mundo del Antiguo Testamento de Merrill Tenney, Jay Packer y James White Jr. Otro libro que puede ser de muchísima autoridad, que es el de Archer. Y hay un compendio de Merrill Tenney también que es muy bueno. Yo creo que todos esos están en el plan de curso y tienen unidades amplias sobre temas de arqueología bíblica. También hay uno que creo que se llama así, Arqueología Bíblica, que tiene mapas y todo, pero no me acuerdo exactamente quiénes son los autores, porque es un libro muy viejo ya, pero un libro bastante, bastante útil, que puede servir para rebatir muchas cosas, sobre todo porque y aunque son evidencialistas, cuando pretenden hacer la apologética, creo que son libros muy buenos y que pueden ayudar muchísimo para... De hecho, quería preguntar acerca de eso, de estos libros son realmente útiles para hacer apología, Yo apologética, creo perdón. que sí, para hacer apologética evidencialista son muy buenos. Mm. Pero recordemos, Gracias. yo particularmente soy presuposicionalista, pero yo los leo de buena gana, de muy buena gana, porque Mm. hay datos allí que sirven para silenciar la boca de de los incrédulos. Sí, cuando a veces, no, que tal cosa, uno le dice, no, pero es que hay un dato arqueológico de tal parte que sacaron de tal lugar y va en esta y esta dirección. Y bueno, ahí Por sí está, ejemplo, eso, la evidencia histórica de Sodoma y Gomorra y cosas así. sí, cosas así, son muy, pero muy importantes. Jericó, el tema arqueológico alrededor de ¿Y qué Jericó. tan cierto es lo del arca? No tanto, no tanto, eso sí, Porque ya son cosas. eso lo escuché mucho en el carismatismo, que Sí, el arca se encontró. no, sí, eso también hay un falso arqueólogo por ahí que salía, que se creía Indiana Jones, que salía con botas y que él encontró el arca de la alianza, no sé qué, pero puro conspiranoico y después lo pusieron en evidencia, pero que eso no desanime el estudio honesto de temas relacionados con la arqueología bíblica, que es un tema muy bonito y un tema interesante, Entiendo, gracias. con todo el gusto, Rey. Hermano Gaspar, mi hermano, un abrazo, ¿cómo estás? Oh, claro que sí, Pastor. Un abrazo fraternal a usted y a todos los hermanos. Pastor, y hay que tener bueno, primero un comentario y después una pregunta al final. Digo, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que ve y con lo que lee, porque realmente yo estaba fascinado con un predicador que incluso a veces tira a ser carismático, tira a ser reformado y tira a ser teólogo liberal, o sea, un tutti frutti. Él es magíster en teología bíblica, es biblista y es en lingüística, o sea,
El hombre ha hecho, y él es el director del seminario Semisud en Ecuador. Yo creo que yo le he comentado a usted, él se llama el doctor Yatensi Bonilla. Pero haciéndole un seguimiento y gracias a usted y gracias a estos cursos, realmente, yo he hecho un análisis sobre este predicador y prácticamente él es un teólogo liberal. Incluso él expone introduce la alta crítica, o sea, él defiende mucho la alta crítica. Cuando uno no entiende bien lo que es la alta crítica, pues uno es un fiel seguidor de esa persona y uno dice, wow, este hombre sabe bastante. Resulta que él le hizo un comentario que yo creo que yo lo he compartido acá, de pronto algunos de los hermanos no lo han escuchado, con respecto en la alta crítica, él defiende mucho la teoría, la teoría esa, elovista, yavista, deuterocanista, esa, Documentaria. la documentaria, exactamente. Y aparte de eso, él cree mucho en la mitología del Gilgamesh. Incluso, él concluye, hombre, ¿por qué no creer la teoría del Gilgamesh? Si realmente en la cultura sumeria acadia, a través de la escritura cuneiforme, habían unos escritos en la cual estaba unos dibujos que simbolizaban lo que es el diluvio, lo que es el arca de Noé, lo que es el jardín del Edén, que data más de 6.000 años, pues antes que de pronto viniera Abraham. Entonces, él dice que, que si la Biblia habla sobre un diluvio, sobre una creación, que es similar a lo que cuenta el mito del Gilgamesh, solo que en el mito del Gilgamesh, él dice, existen nombres totalmente diferentes. No se habla de Noé, no se habla de Adán y Eva, sino otros nombres, dado el lenguaje sumerio-acadio, que es totalmente diferente al lenguaje hebreo, etc. Entonces él dice que, por ejemplo, que el hecho de que se crea en el Gilgamesh y la Biblia habla del diluvio y de la creación que habla el Gilgamesh, eso ratifica que realmente existió un diluvio y existió una creación. Solo que el Gilgamesh lo redacta con nombres diferentes. Por ejemplo, por ejemplo, el Gilgamesh dice que no es Noé, sino que es el Utaminiski, o sea, un nombre totalmente del idioma sumerio acadio. Entonces él dice, y entonces cualquiera se puede confundir. Incluso él dice, él le quita la auditoría a Moisés. Y él se basa en Autoría. autoría a Moisés. Y él se basa en que Moisés, que hay varias cosas que se repiten en la Biblia. Por ejemplo, cuando Abraham se encuentra a Abimelech, dice que pasa la misma historia con Jacob. Y ahí prácticamente ellos ahí, digamos, niegan a sus esposas. También dice que el lenguaje es totalmente diferente en la parte donde aparece Elohim con respecto al nombre de Jehová, lo que usted dijo, lo que usted comentó al principio. Él también dice que, por ejemplo, que existen dos creaciones entre Génesis 1:26 de la creación del hombre y ya después aparece en Génesis 2, aparece ya otra forma diferente de la creación, etcétera. También dice que quién redactó, por ejemplo, después de la muerte de Moisés, quién redactó lo que siguió, ya sería otro autor. Entonces él, más o menos, él enfatiza así. Entonces eso, como un comentario, y lo doy gracias a Dios por estos seminarios y por usted que me dio advertencia sobre lo que estás leyendo, Gaspar, y eso ya yo lo tengo claro, eso por un lado. Y con respecto a la pregunta, Pastor, yo estuve leyendo Mateo 23, versículo, Mateo 23, versículo 35, donde dice, así, eso está hablando Jesucristo, en los hay de Mateo 23, al final dice,
así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Te nótese que aquí dice Zacarías, hijo de Berequías, pero en segundo de Crónica 24, 20 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joaida, hijo de Joaida. Acá en Mateo 23 dice, Zacarías, hijo de Berequías. Se puso en pie en lugar de lo alto y dijo al pueblo. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con estas dos citas? Hombre, que ahí está hablando el maestro de maestros, Jesucristo. Entonces, él pone de manifiesto que todo el Antiguo Testamento era desde la sangre de Abel hasta el justo de la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Entonces, por un lado, podemos concluir entonces que Jesús, el último libro, según mencionado por Jesús, acá en el orden que aparece acá en la Biblia de la Reina Valera, Reina de la América, etcétera, no es Malaquía, sino es segundo de Crónica, porque ahí pone de manifiesto el último mártir que derramó la sangre, desde Abel hasta el último mártir. Entonces, ese por un lado. Si Jesucristo lo puso así, ¿qué pasó acá con que se pone de segundo de Crónica al principio? Dado que, por ejemplo, Jesucristo lo nombra acá, ese acontecimiento, el derramamiento de sangre al final del libro. Eso por un lado. Y segundo, bueno, ya acá, también iba a hacer otra pregunta, pero yo después empecé a investigar que por qué llama aquí Zacarías, hijo de Berequías, y acá llama Zacarías, hijo de Joaida. Pero ya eso lo investigué y realmente por el cuestiones de que a veces es el abuelo, es la descendencia genealógica, etcétera, etcétera. Eso lo tengo claro. Pasto, entonces la pregunta, ¿por qué el orden de los libros aparece así y no se respetó el orden que el mismo Jesús lo dijo aquí en Mateo 23, 35? Los libros son inspirados, pero recuerda algo, no necesariamente el orden es inspirado. Quiero que eso lo tengan para tranquilidad tuya y de todos nosotros. Es decir, los judíos tenían ese orden, cerraban en segundo de Crónica. Bueno, ni siquiera segundo de Crónica, Crónica, porque no había primero y segundo de Crónica, ni primero y segundo de Reyes, ni primero y segundo de, eh, de, de Samuel, no había nada de eso primero y segundo. Solamente había un libro de cada uno, incluso un libro de los 12. Recuerda que en el canon hebreo son 22 libros del Antiguo Testamento, no 39 como nosotros. Entonces, en el orden ese, los 12 estaban primero, pero el último, al cierre de todo, porque es la que hace un relato allí, está es Crónica. Nosotros lo ordenamos así, incluso los latinos ordenaron así por cuestiones de temática y de practicidad. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Los libros que tenemos son inspirados, pero el orden no necesariamente tiene que guardarse ese orden. Ya, Hay inspiración ahí para el orden, ¿no? claro, no hay problema, con eso no hay inconveniente. Pastor Alberto y mi hermano diácono Brian. Buenas noches, Pastor. Buenas noches, pastor. Este, bueno, hay algo que es importante y es este punto que se ha desarrollado sobre el problema de la crítica textual, porque de verdad que es un problema que no, por más que quisiéramos, no podemos ignorar porque pues hace un ataque frontal, es un ataque directo pues a la integridad de la revelación bíblica y a todo lo que ello implica. Así que por más que uno quisiera, no es posible hacer a un lado como que o hacerse el de la vista gorda y ignorar el problema y no abordarlo. Ya. El domingo he hablado un poco con el hermano Mario sobre el tema y vemos que en el asunto
de la crítica textual, en realidad lo que encontramos es una cantidad de hipótesis tras hipótesis tras hipótesis y es una línea interminable de hipótesis que ninguna, créanme, que tiene respaldo histórico. Ya, pues yo no lo recomiendo, pero he tenido la oportunidad de leer porque se me ha hecho la necesidad, no por gusto, sino por necesidad. He tenido la necesidad de leer algunos de estos libros, ¿ya? Y de verdad que uno no encuentra, ellos casi siempre hacen afirmaciones categóricas sobre cosas de las cuales no tienen pruebas, pero ellos tratan de convencer a la gente de que su afirmación es verdadera, es la única y es incuestionable, y digamos que todo aquel que siga creyendo lo contrario es tildado incluso hasta de ignorante. Ellos no solamente, ellos no solamente atacan la paternidad literaria del Pentateuco, sino que atacan la misma existencia histórica de la persona de Moisés. Ya. Y asimismo atacan la existencia histórica de otros personajes bíblicos, como incluso David. Ya, cosa que no es un rasgo o que no es una situación minúscula, pero lo que se nota sobre todo es la falta de integridad intelectual, como bien se dijo, porque estas personas no han querido reconocer que incluso los hallazgos arqueológicos demuestran que la historia va de la mano, la historia bíblica va de la mano con esos hallazgos arqueológicos. En el año 2021, si no estoy equivocado, la arqueóloga israelí Elial Bazar encontró el sello del rey Ezequías, ¿ya? Y la conclusión de esta arqueóloga israelí era que el descubrimiento arqueológico demostraba que el relato bíblico era preciso, ya que el relato bíblico correspondía a la época que decía a la que pertenecía, porque el sello está incluso en hebreo antiguo, ya, de tal manera que es un sello que corresponde a la época del rey Ezequías. Entonces estas personas simplemente atacan la escritura y su autoridad y el testimonio bíblico a base de hipótesis que nunca han sido demostradas, y hipótesis muy maliciosas que incluso eh, no fueron la idea intencional, porque se dice que uno de los padres de la hipótesis documentaria, que fue Julius Wellhausen, dice que jamás tuvo la intención de que sus hipótesis fueran tomadas como que con un cuestionamiento hacia lo que la Biblia decía. Ya dice todo, que él simplemente formuló hipótesis sobre lo que él creyó o cómo se podía acercar al texto bíblico, pero que en realidad, o sea, no debería tomarse como un atentado contra la revelación bíblica, ni mucho menos, pero sí vemos que estas personas cuestionan todos estos hechos porque esos hechos están relacionados con la historia de la redención. Y obviamente al cuestionar la paternidad literaria y la autoría de Moisés, pues se cuestiona el testimonio bíblico acerca de la persona y obra de Cristo. Lo mismo que si se cuestiona la existencia histórica de David, se está cuestionando pues eh, las promesas histórico-redentoras que se hicieron en torno a la figura de David, y por allí se derrumba obviamente toda la soteriología bíblica, y el problema es que ellos intentan derrumbar toda la soteriología bíblica, toda la historicidad de los textos bíblicos, pero no aportan entonces nada concreto eh, que sirva para sustentar todas las hipótesis. Entonces, o sea, en realidad no hay que tener miedo a las hipótesis documentarias ni a nada de esto, porque usted lea un libro de eso, cualquiera, escójalo y léalo, y se va a dar cuenta de que durante todo el libro se la pasan diciendo que, como probaremos más adelante,
y usted termina de leer el libro y no encuentra ni una sola prueba de todas las hipótesis que formularon en contra de la escritura. Así de sencillo. Muchas gracias por tu aporte, pastor. Hermano Brian, Buenas noches a todos. buenas noches. El pastor Alberto mencionaba algo acerca de que algunos de estos autores que formulaban sus hipótesis, pues no hicieron con alguna intención de cuestionar la Biblia en sí, sino como métodos de estudio que con el tiempo fueron degenerando en todas estas hipótesis que, como dice Edward Young en el libro, son hostiles al cristianismo sobrenatural. Y una frase que me gustó mucho de John, que dice que el cristianismo es la única explicación razonable de la vida y la verdadera razón se deriva de Dios. Y aquí creo que para refutar todo este tipo de hipótesis fácilmente pudiéramos eh, acudir a la arqueología bíblica y todas estas formas que nos ayudan a tumbar todas estas hipótesis, pero yo creo que aquí John, cuando habla de que la verdadera razón se deriva de Dios, nos habla de la revelación bíblica. Y es más o menos como esta misma línea de defensa que toma John Gresham Machen en su libro de Cristianismo y Liberalismo, donde se va a la escritura, donde se va a lo que ha sido creído por todos y en todas partes. No solamente criticar en la alta crítica, sino venir a la escritura, a la razón de lo que hemos creído, que es la esencia de nuestro cristianismo. Brian, muchísimas gracias. De hecho, si alguno está interesado en una apologética presuposicionalista coherente, creo que Cornelius Van Til es sin lugar a duda el mejor exponente de toda esa línea presuposicionalista que nosotros podremos tener hoy. Todos los grandes pensadores que abrazan esta forma de apologética posterior van a beber de esa fuente. Y usted sí, pues, va a usar algunos recursos filosóficos lógicos, pero todo va a estar centrado justamente en la escritura. Y nótese que hombres tan brillantes como Edward Young, que golpean duramente a la crítica textual, escriben largas líneas presuposicionalistas en contra de eso, es decir, basados en la misma escritura. Y eso va a ser, y eso es importante, incluso en libros de teología bíblica del Antiguo Testamento, vamos a encontrar una cantidad de, unas defensas maravillosas en contra de la alta crítica destructiva. Sí, vamos a tomarnos unos minutitos y ya regreso con ustedes, mis hermanos. Por favor, no se vayan. Antes de pasar a lo que conocemos como el periodo de los jueces, creo que es importante hacer un recorrido breve en el libro de Josué por todo lo que hemos hablado hasta ahora. Es decir, no, solamente hemos mencionado el caso del paso del Jordán, pero antes del paso del Jordán, recordemos que en el capítulo 2 del libro de Josué, nosotros vemos que Josué envía dos espías para reconocer la tierra. Ahí hay una riqueza teológica e histórica que no podemos ignorar. El hecho de que habían escuchado las noticias de lo que Dios había hecho. Y por ejemplo, para la familia de Rahab fue una buena noticia saber que el verdadero Dios estaba próximo y que mientras el corazón de los cananitas que habitaban en Jericó se hacía pedazos como el agua, el corazón de aquella mujer y seguramente la familia que estaba alrededor, tal vez lo más bajo de la sociedad de Jericó, una prostituta, aquella mujer le es concedido por Dios el creer. Y no solo el creer, sino que el testimonio de que ha creído es que fue salva y fue injertada
a la nación de Israel. Entonces, es maravilloso la forma como se presenta el modelo de redención. Esta mujer va a ser importante porque en el relato de la genealogía del Mesías va a aparecer casada con un israelita cuyo nombre es Salmón, creo que es. Entonces, ahí vemos, ahí vemos la gracia, la misericordia de Dios y la gloria de la participación de esta mujer en la línea genealógica de nuestro Señor Jesucristo. Luego en el capítulo 3 el paso del Jordán, con todo lo que vimos, que los sacerdotes, esta es la época en que el Jordán se desbordaba. Es decir, el Jordán era, si se quiere, una protección natural contra los invasores. Ellos confiaban en el Jordán como si fuera un dios o como si fuera una barrera puesta por el Dios de ellos. Pero una vez Israel pasa el Jordán, es evidente que le queda muy poco valor en el corazón a los de Canaán. Y esto también es importante que se entienda. De mitad del Jordán toman 12 piedras que van a ser un testimonio de que Israel pasa en seco y ponen las piedras, las 12 piedras, como testimonio de la obra que Dios estaba haciendo. Posteriormente hay un evento eh, que nos deja pensativos, como el tema de la circuncisión y la Pascua en Gilgal. Van a tomar la Pascua por primera vez, en ese capítulo va a cesar el maná, y van a empezar a comer el fruto de la tierra. Es decir, Dios les siguió dando, proveyendo de maná hasta que llegan a ese lugar, es decir, que pasan el Jordán, se establecen y luego allí empiezan a comer el fruto de la tierra porque Dios detiene la provisión del cielo para que ellos coman la provisión del templo, es decir, del lugar donde ellos entran a morar con Dios que los ha llamado para que moren con Él. En ese lugar se renueva el pacto a través de la circuncisión. ¿Por qué? Porque se habían descuidado y ya los hombres mayores no habían pasado por este tema de la circuncisión y para poder tomar la Pascua, esta vez la renovación del pacto es a través del rito doloroso, por cierto, de la circuncisión. Y ahí vamos a encontrar la visión del varón, que es una visión de Cristo con la espada desenvainada. Y también es importante porque aquí hay una cristofanía. En el Éxodo capítulo 3 cuando el Señor ordena a Moisés que libera a su pueblo, que lo llama, vamos a tener una teofanía. La diferencia entre una y otra es que en una teofanía no hay una manifestación de figura humana, pero acá en una cristofanía, pues vamos a encontrar una manifestación de figura humana que habla con él. Ya Abraham ha tenido cristofanías en donde el Señor Jesucristo le habla a Abraham, mi amigo, le llama, ¿verdad? Pero también vamos a encontrar en el libro de Jueces esta cristofanía cuando se le aparece a los padres de Sansón, a la mamá y a Manoa, su papá, y sube por la llama de fuego. Entonces, es importante esto. El Señor le da instrucciones muy precisas a Josué de lo que va a ser la destrucción de Jericó. ¿De acuerdo? Una vuelta cada día, pero el último día, el sábado, el día del Señor, van a dar 7. Para los que alguna vez dijeron que nunca hubo actividad en el día del Señor, pues ahí está un ejemplo, claro. Se incrementa el número de vueltas, dice, cuando suene la trompeta, los demás días habían pasado sin hablar, pero cuando suene la trompeta gritarán y las murallas caerán y así pasó. Vino, toman Jericó, Acán peca, ya sobre Acán hemos hablado en algún momento, y Acán y su familia cómplice son apedreados, pierden en Jai son golpeados, pierden 36 hombres. ¿Por qué? Josué llora y el Señor pues se manifiesta y muestra el pecado que había cometido acá. Luego destruyen Ai y leen el libro de la ley en el monte de Ebal. Y ya en el capítulo 9 vamos a tener el evento del encuentro del pueblo
con los gabaonitas que se hacen pasar por hombres de lejanas tierras y logran engañar a Josué. Pero creemos que eso estaba obviamente dentro de la providencia de Dios. Este pueblo de alguna manera fue absorbido cultural, materialmente por el pueblo de Israel. Y alguna vez decía, predicando un sermón sobre eso, que el castigo que dio Moisés de Josué de volverlos aguadores y cargadores de leña termina siendo una gran bendición para ellos porque empiezan a formar parte del pueblo estando allí. Luego estos gabonitas van a ser atacados y los reyes de los amorreos se juntan para golpearlos, pero Josué, el Señor le da una victoria enorme allí, también contra los reyes de Javán. Aquí en Gabaón ocurre aquello que fue cuando el sol es detenido, el Señor detiene el sol, que es un milagro, un verdadero milagro, no lo podemos explicar cómo lo hizo Dios, pero solo sabemos que lo hizo, un día largo en donde derrotan a todas estas alianzas que se levantan contra el pueblo de Israel que es liderado por Josué. Luego vienen listas en el capítulo 12 y en el capítulo 13 nos habla del territorio sin conquistar, cómo se reparte la tierra, cómo le dan lo prometido a Caleb, qué se le asigna a Judá. Disculpen, déjeme conectar el equipo que empezó a perder carga. Entonces, digamos que el territorio de Judá se le entrega a Caleb, Hebrón y Debar. Se hace un listado minucioso de las ciudades de Judá. Se le entregan los territorios a José, es decir, a Efraín y Manasés. Por ser primogénito, José va a tener dos partes, una parte más que los hermanos. Se cumple esa palabra, ellos se instalan allí y se reparte también el territorio de las demás tribus y es cuidadoso el libro en presentar toda esa dinámica. Incluso se señalan ciudades de refugio, ciudades para los levitas. Recuerden que los levitas no heredarían, pero hay ciudades para ellos para que desempeñen su labor como sacerdotes, con relación al tabernáculo también, y de menor medida, pero visible, hay una labor docente por parte de ellos para enseñar al pueblo la ley. Luego viene el conflicto con los de Rubén que levantan el altar junto al Jordán, pero luego ellos dicen, este altar es de consenso, no de división, y se entiende de esa manera. Posteriormente, Josué va a hacer las exhortaciones o discursos finales, donde él dice, en mi casa y yo serviremos al Señor. Y finalmente muere Josué, y después que muere Josué, eh, el libro de los jueces va a empezar diciendo que aconteció después de la muerte de Josué, en el versículo capítulo 1, que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Y el Señor y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en tus manos. Y Judá dijo a Simeón, su hermano, sube conmigo al territorio que se me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo. Y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y Judá va a tomar en el libro de los jueces aquel terreno en donde lo vamos a ver ubicado justo al sur, justamente al lado de Benjamín. Pero en el libro de los jueces, aunque en el primer capítulo hay varias conquistas y destrucción de los cananitas, la pérdida del liderazgo se va a ver reflejada en una atomización del pueblo, un pueblo que se dispersa, eh, tenía que ocupar su lugar, pero se pierde el liderazgo espiritual. Y ante la pérdida del liderazgo espiritual, pasa rápidamente el tiempo y se pierde aquella generación que temía al Señor, aquella generación de guerreros, y se va a empezar a levantar una generación, dice la Escritura, que que no conocía al Señor. La muerte
de Josué va a ser tan impactante como la muerte de Moisés lo fue al principio del libro de Josué. Y en el capítulo 2 del libro de los jueces, nosotros nos vamos a encontrar que se repite el relato de la muerte de Josué. ¿Por qué? Por la importancia que va a tener, ya no a nivel de conquista, sino la importancia que va a tener eh, a nivel de golpe para, para el pueblo. El pueblo va a sufrir la pérdida moral y el pueblo va a empezar a apostatar y por esa razón Dios envía juicio, pero es un juicio correctivo. ¿Por qué entendemos que es un juicio correctivo? Justamente porque se empiezan a levantar jueces. Disculpe. Porque Dios empieza a levantar jueces para poder librar a Israel. Entonces, esta nueva generación es una generación que no va a conocer la guerra, definitivamente, sino que digamos que está relajada en sus propios pensamientos, en sus delitos y pecados, y está alejada de Dios en ese sentido. Y cuando todo esto ocurre, pues obviamente el pueblo entra en juicio. ¿Quiénes eran los jueces? Bien, estos personajes pintorescos, llamémosle así, eran representaciones tipológicas del verdadero rey, del verdadero juez, del verdadero libertador de Cristo. No toda su vida. Repito, yo prefiero el acuñar la frase momento tipológico que hablar tan tranquilamente de un tipo de Cristo. No, no, un momento. Aquí estamos hablando de que en determinado momento representaban al juez verdadero, al rey verdadero, al verdadero libertador. Y eso lo vamos a ver en cada uno de ellos, puesto que en medio de sus situaciones pudieron hacer librar para la gloria de Dios. Digamos que el personaje que primero introduce, o el nuevo personaje que introduce el libro de los jueces, no, bueno, no es Otoniel, bueno, sí es Otoniel, pero el juez primero es Ahot, el zurdo que lograría asesinar aquel rey pasado de peso, el rey de Amón, creo que era. ¿Dónde es que era? Volvieron los hijos malos ante Jehová. Eglón, rey de Moab, era el rey gordo. ¿Se acuerdan que a Og le lleva un presente y luego le dice, rey, yo tengo una palabra, se devuelve de los ídolos y le dice, rey, yo tengo una palabra para ti, y él dice, salgan, que me va a decir algo, y cuando le va a decir algo, saca un puñal y mata a aquel rey y cierra tras de sí las puertas, y la perplejidad que hay es porque el rey no sale y dice con seguridad que está cubriendo sus pies. Es decir, estaba en el baño, pensaban ellos, seguramente el olor que brotaba, porque dice que salió el estiércol, seguramente fue lo que pensaban, que los hizo pensar que estaba en esas, pero cuando entran se dan cuenta de lo que ha sucedido y se levanta una revuelta que termina por liberar al pueblo de Israel. Entonces, Ahod es uno de esos representantes de la libertad, de la libertad verdadera que daría Cristo. Igual viene Sangar, luego aparece Débora, aquella mujer que es usada eh, tan, eh, tan convenientemente por las feministas para hablar sobre un ministerio de la mujer, pero nada más alejado de la realidad, porque aquella mujer aparece como juez. ¿Y qué pasa con eso? Que el juicio no solo es tiene que mirarse desde las dos caras, porque el juez está liberando a Israel, pero al mismo tiempo está dando testimonio de que es levantado por Dios porque el pueblo está en una condición deplorable moralmente. Es decir, Débora, y ella misma lo va a expresar con sus palabras,
Es una mujer que se levanta o que es levantada por Dios para mostrar la condición espiritual de Israel, lo negligente de sus varones. Recuerden lo que ella le dice a, a Barak, le dice, mira, vas a tener victoria, pero la victoria va a estar en cabeza de una mujer, es decir, es una vergüenza. Esto está a tono con lo que el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel. Hombre, ustedes están mal, ¿no ven que sus gobernantes son muchachos y mujeres? Estamos en un plano en donde estamos entendiendo, no en sí no en sí porque sea una mujer, el problema es que la mujer no fue hecha para esto, no fue hecha para enseñorearse de la nación de Dios o del pueblo de Dios, ni enseñorearse del hombre, sino que Dios le manda a la mujer, sujétate a tu esposo o está bajo la autoridad de un varón. Y aquí en esta parte es evidente todo eso. De hecho, la muerte del capitán, del capitán que del reino de Hazor, el capitán del ejército se llamaba Císara y no lo mata un hombre, no lo mata Barak, lo mata Jael, lo mata una mujer. Entonces, es un capítulo donde no que busque la exaltar a la mujer para nada, lo que busca es humillar al hombre diciendo, tú no has sido capaz. Por lo tanto, el Señor levanta a una mujer que no tiene esa función, que es una mujer que ha sido puesta para ser tierna, para ser cuidada, para ser protegida, y ustedes moralmente están tan mal que dos mujeres son las responsables de su libertad. Y el cántico que canta Débora es bastante diciente. Entonces, yo no sé cómo se puede leer el texto al revés, porque el texto está diciendo es realmente todo lo contrario. El texto no está es diciéndole a Israel, mira tu situación, por favor, entiende lo que está pasando. Yo digo que este capítulo nos serviría para escribir un artículo amplio en contra del feminismo y no a favor, sobre una perspectiva adecuada. No, claro que las mujeres fueron valientes aquí, por supuesto, pero es una situación de juicio. Ahora, si le damos una interpretación contemporánea a los liderazgos femeninos que se levantan a nivel religioso en nuestro tiempo y por qué no a nivel político, ¿no será acaso un juicio de Dios para la negligencia de los varones hoy en día, de no asumir su rol como varones? Lo estamos mirando desde el Antiguo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Acaso Dios no nos está diciendo nada aquí? Yo creo que sí nos está diciendo algo. Es un llamado, una exhortación que es bastante fuerte y bastante considerable para que nosotros la tengamos en cuenta. Bueno, luego encontramos la historia de Gedeón, ¿verdad? Gedeón pide las señales aquellas, o que todo el piso se moje, pero el vellón esté seco, y luego solo se moje el vellón, pero todo el piso esté seco. Y Gedeón derrota a los madianitas. Hay un ejército de casi 20.000, pero Dios dice, no, eso hay demasiado. Vayan a pensar que por su fuerza los derrotaron, ¿no? Y empieza Dios a sacar gente, los que hagan tal cosa no van, los que beban de agua de tal manera no van, los que la lleven a su mano, a la boca con su mano, esos sí van y quedan solamente 300. Y con 300 hombres, unas trompetas y eh, Gedeón destroza al ejército de los madianitas. Y el sueño que tiene aquel centinela es un sueño que muchos no interpretan hoy en día, ¿verdad? Que el pan de cebada que destroza el campamento, ¿se acuerdan? Uno dice, pero ¿qué tiene que ver un pan de cebada? Bueno, la explicación es bastante sencilla. Lo que pasa es que el pan de cebada era el pan que comían los pobres. Y Gedeón era un hombre de una familia pobre. El pan fino era el pan de trigo, que era muchísimo más caro que el pan de cebada. Entonces, la forma como razona aquel vigilante que le dice el otro, vi un pan de cebada que entraba y destruía todo el campamento, y dice, eso no es otra cosa sino Gedeón que nos va a destrozar a todos.
Entonces, fíjense cómo con sencillos elementos Dios envía un mensaje profético de destrucción a los madianitas y a favor de Gedeón, que escucha lo que está pasando y se llena de valor. Pero luego de todo esto de Gedeón, se va a levantar a Abimelech y mata a los hijos de Gedeón. Abimelech a su vez es matado por una mujer que deja caer un pedazo de una rueda de molino, ¿se acuerdan? Y se acaba el reinado pasajero de Abimelech, hijo de Gedeón con una concubina. Luego se levantan Tola y Yair, Jefté con su voto apresurado, en donde mata a su propia hija por hacer un voto, un voto no válido, porque Dios no pide sacrificios de seres humanos. También hay un tema de ignorancia acá fuerte en su momento, de falta de conocimiento. Sin embargo, la carta a los hebreos va a incluir a Jefté como uno de los héroes de la fe. Luego están Itzán, Elón y Abdón, jueces de Israel, pero en el capítulo 13 tal vez va a aparecer el personaje con más elementos cristológicos de todo el libro de los jueces, es decir, Sansón. En Sansón nosotros vamos a encontrar un hombre que su nacimiento fue anunciado. ¿Cuántos hombres es anunciado el nacimiento? Sansón, Juan el Bautista, nuestro Señor Jesucristo y tal vez algún otro, pero son muy pocos cuyo nacimiento es anunciado. Es decir, eh, el nacimiento tipológicamente representa un evento de la vida de Cristo, ¿cierto? Tipológicamente. Pero luego su consagración, ordenada por Dios a través de la cristofanía, de la manifestación de Cristo, cómo debe vivir el varón, el Sansón, es bastante clara la santificación, todo este proceso, como tiene que vivir la vida. Y posteriormente vamos a encontrar más y más eventos en la vida de Sansón. Su fuerza, poderío, no es simplemente un adorno como en la mitología griega para Hércules o Heracles, sino que su fuerza proviene del Espíritu de Dios. Y el propósito es justamente mostrar la fuerza y el poder de Dios en la liberación. Lo que se ve en la lucha contra el león joven, ¿se acuerdan? Un león en la plenitud de su fuerza y dice que Sansón lo destroza al león, mostrando la victoria, tipificando en ese momento la victoria de Cristo sobre Satanás, en ese sentido. Y en este sentido debe tomarse el león no de forma cristológica positiva, porque no puedes enfrentar a dos tipos, sino que en ese momento el que vence prevalece, es el tipo que debe mostrarse, que debe prevalecer sobre el otro, y en este caso, Sansón representa tipológicamente en ese momento a Cristo, destrozando al león rugiente, a Satanás. Pero la fuerza, el valor, el arrojo, el coraje de Sansón va a contrastar contra sus debilidades. Y aquí es donde entendemos que no toda la vida de Sansón se trata de victoria y victoria, sino que hay una profunda debilidad en él. Luego se va a encontrar no solo con la hija del Timaneo, y después con alguna que otra prostituta, y posteriormente con Dalila, que sería la acabose de Sansón, cuando le revela lo que es su secreto. Mientras tuviese el cabello, era señal, entiéndase, no es que si tenía pelo era fuerte, si no tenía no, sino que el cabello era la señal de que el Espíritu de Dios estaba con él. Pero cuando él ya empieza a acercarse, a menospreciar aquella señal, a apartarse del Señor, entonces Sansón va a perder se va a apartar de él el Señor. ¿Por qué? Porque es una negación de Dios. Pero aquel hombre va a encontrar redención en Cristo, justamente después de haber sido
cegado, de haber sido esclavizado, objeto de burla. Y empieza la consagración, Señor. eh, ¿Cómo se iba a vengar un ciego? No, no había manera que se vengara, pero justamente ya él estando reconciliado con el Señor es llevado al templo de Dagón o de, sí, disculpen, creo que era el dios de los filisteos, ¿verdad? A ver, el templo de, sí es Dagón. A ver, ¿cuál era el dios? Que no quiero cometer imprecisiones. Bueno, estaban en el templo, ¿verdad? Cuando lo encuentre alguno me lo dice, por favor. Sí, Dagón. Y, y justamente Sansón va a hacer que un chico, uno de los muchachos que está ahí, lo lleve a las columnas del templo. Y aquí vemos una representación de la muerte expiatoria de Cristo, en donde los enemigos son destruidos, pero el pueblo es librado. Dice que aquí mató a más enemigos que los que había matado durante toda su vida. Se cree que son casi 3.000 hombres que estaban allí, 3.000 hombres que fueron destruidos en aquel momento. Sí, luego ya le dan el lugar a Sansón, el reconocimiento que su mismo pueblo le había entregado. Hay demasiadas referencias tipológicas allí, entregado por los suyos, ¿se acuerda? Lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, sino que lo entregan. Uno dice, cuánta cobardía, pero es justamente eso, que tipológicamente se representa al Señor Jesucristo aquí. Bueno, mis hermanos, yo me voy a despedir de ustedes. Eh, de verdad, ha sido un muy buen tiempo. Espero que lo voy a dejar con Jonathan. Por favor, los que van a hacer el ensayo, Dios quiera que estén trabajando en ello, porque recuerden que vamos a hacer el trabajo interpretativo. Los textos, la base bíblica tiene que quedar muy bien explicada. Y luego la exposición de ese trabajo es importante que la tengamos en cuenta. Recuerden escoger, hablar con Jonathan, o por favor, hoy, si no hoy, máximo mañana, pásenle a Jonathan de qué va a ser el trabajo para poder estar pendientes para la exposición. Vamos a orar y, y les pido que estén atentos con esto. Jonathan, ¿puedes parar la grabación?